¿Estamos grabando? Estamos grabando, ahí sí. Ya, como les decía, una de las primeras tareas que tenemos que lograr a la hora de redactar un texto es la estructura. Y se los voy a esto repetir un montón de veces en el transcurso del semestre, y mientras más vayan creando textos, haciendo textos, va a ser un tema que les voy a seguir insistiendo hasta que me aburra. Normalmente uno de los fallos que uno encuentra cuando revisa trabajos escritos, sea ensayos, monografías, tesis, si vamos un poquito más arriba, es que son trabajos que carecen de un hilo conductor y de una estructura concreta. Puede ser que la gente conozca mucho del tema, pero a la hora de plasmar eso en una idea coherente que uno tiene que emplear y entender, fallan. Ese es el error más común, no tanto el contenido, que generalmente en estos niveles que estamos estudiando la gente sabe de Biblia, pero falla en esa otra parte. ¿Por qué les planteo esto? Uno de los desafíos de estos tipos de trabajo es que usted va a tener que estructurar una información que en este caso ya conoces, te dimos un texto, estructurarla bajo sus mismos parámetros, pero en un formato distinto, en este caso en un formato de noticia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si dividimos todos los versículos que tenemos que revisar, nos encontramos diferentes momentos y eventos. Primer evento, se trae el arca del pacto desde Silo. Acción 1. Trajeron un arca. Tenemos un punto de estructura. Es cierto que las demás cosas son relevantes, quién la trajo, qué había, qué moraba ahí, estamos de acuerdo, pero vamos con los elementos más fundamentales. Se trae el arca, ¿ya? Segundo elemento que aparece en el versículo 5. El arca llega al campamento y tiene un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Un Israel que grita de júbilo, ¿ya? E incluso te agrega una expresión que fue tanto el júbilo que tenían que la tierra tembló incluso. Tenemos un segundo evento clave, ¿ya? Luego tenemos un tercer evento clave que es, de hecho, la base de los tres últimos versículos de este fragmento, que es la reacción de los filisteos, ¿ya? Que básicamente nos están diciendo que primero nos extraña, no sabían lo que pasaba, luego hay un miedo, hay un terror, y por último recuerdan lo que pasó en Egipto. O sea, fundamentan ese miedo en base a experiencias pasadas. Pero en resumen son tres grandes eventos los que te dice estos pasajes. Se trae el arca llega y genera un efecto en el pueblo de Israel y genera un efecto en los enemigos. ¿Por qué me centro en esos tres puntos? Cuando tú quieres resumir algo o cambiarle el formato, como en este caso que se está haciendo en un tipo de noticia, yo debo ser capaz de expresar, ya sea con mis palabras o con el formato específico que estoy ocupando, esos tres eventos claves. O sea, el primer ejercicio que hice hacia el ojo fue tomar el texto completo y separar las ideas centrales para mi criterio. Puede ser que si alguno de ustedes hace el mismo ejercicio, va a separar otras ideas principales. Y eso es perfecto, es debatible y podemos ver según el énfasis, no hay problema en eso. Esto no es absoluto. Pero a lo que voy que extraigo de un texto grande, casi como resumiendo lo que es principal para mí. Y así es más fácil resumir tres ideas que resumir 4 versículos completos, 5 versículos completos. Ese ejercicio que usted lo va a ir trabajando clase a clase con trabajitos cortos, es vital a la hora de trabajar en un texto o una producción de texto mayor. Estamos hablando de un trabajo de 10 páginas, 20 páginas, 50 páginas, porque tiene muchas más ideas que separar. De hecho, cuando usted ve el índice de una monografía o de una tesis, por ejemplo, es que vienen con índice, o incluso de un libro, el índice de un libro, es justamente este ejercicio. El autor, antes de empezar a escribir, se los doy seguro, antes de empezar a escribir ya tenía el índice más o menos claro, con algunas variaciones obviamente, pero tenía el índice más o menos claro. Sabía cuál era el hilo conductor de su texto. Y cuando uno tiene un hilo conductor del texto, es mucho más fácil organizar ideas de tal forma que se entienda lo que yo quiero decir. Por eso en este texto les planteo ese primer elemento. Extraímos tres ideas principales. Desde mi criterio, usted puede tener otro criterio y agregar o quitar alguna. Eso es válido. Entonces, basado en ese criterio, cualquiera de los textos que ustedes hicieron y a los que alcanzaban a enviar,
tendría que tener, aunque el formato cambie, esos elementos principales dentro de la descripción. Porque eso me da un hilo conductor. Por eso era importante partir basándose en un texto ya establecido, porque es más fácil hacer este ejercicio. Alguna inconsciente, otros con más conciencia lo hicieron, pero esa es la idea. Ahora, vamos a revisar entonces algunos de los textos que nos llegaron. Voy a abrir dos, no abrí el tercero. Superstición, ya, perdón. Ya, como les dije, no me voy a meter específicamente en el formato periodístico, porque el formato periodístico tiene ciertas reglas, el título, el epígrafe, la bajada, que no me voy a meter en eso porque eso es específico del formato periodístico. Pero vamos simplemente a hacerlo como ejercicio. Uy, qué grande esto. Ya. Perfecto. Dice el primer ejercicio. Como modo de título, como buena noticia. Israel trae el arca de la alianza. Los ejércitos de Israel y Filistea se encontraban en batalla, siendo derrotados los hebreos. Y acá la persona que escribió esto agregó un detalle anterior para hacer contexto, porque no estaba incluido en los textos para leer, en los versículos, pero lo incluyó para justamente conectarnos lo que estaba pasando. ¿Por qué se generó esto? La gran incógnita de los hebreos era el por qué habían sido derrotados. Acto seguido, toman la decisión de mandar a buscar asilo el arca del pacto o de la alianza, la cual era custodiada por los hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando el arca del pacto llegó al campamento de los hebreos, perdón, hubo un gran regocijo y euforia, los cuales gritaron de tal manera que la tierra se estremeció y el ejército filisteo no sabía la razón de aquello. Se enteraron de que el arca de Jehová había sido traída, ya sé por qué es arca, y tuvieron miedo. La razón de su miedo era que conocían el poder de Dios y exclamaron: ¡ay de nosotros! Los filisteos conocían las hazañas realizadas por los dioses poderosos de los hebreos. Se decían entre ellos: son los mismos que destruyeron con las plagas a los egipcios en el desierto. Murmuraban y decían: ¿quién nos librará ahora? Es nuestra responsabilidad informar al mundo del Dios de Israel, el cual es grande, poderoso y digno de temer, ya que en un abrir y cerrar de ojos te puede destruir. Acá se dan cuenta, se resumen de hecho los eventos que yo decía recién. Tomó los eventos, agregó incluso un evento previo para entender el contexto, y luego los desarrolló. En un estilo bastante similar al de la palabra. Aquí no se innovó mucho en el formato y nada, sino que se adaptó y se hizo un resumen con otras palabras de los eventos que ya habíamos visto. Ahora, recomendaciones que iremos trabajando en el transcurso de las clases cuando veamos cada elemento ortográfico. Cuidado con párrafos que sean en excesivo extensos. De hecho, el punto aparte acá podría haberse aplicado en algunos momentos. Por ejemplo, aquí teníamos probablemente un punto aparte. Y incluso, no, yo lo separaría acá. Lo separaría acá. Y lo ajustaría acá. Porque ya estoy separando dos cosas, lo que pasa con los filisteos y lo que pasó previo con la llegada del arca. Algunos podrían decir, coloque uno acá, también podría ser una opción porque separa la llegada del arca, puede ser, pero sí, lo dejaría ahí. Ahora, ¿por qué estoy separando con puntos aparte? Aunque igual lo veremos, pero lo empiezo a mencionar. Un error también súper común dentro de la redacción de textos, y seguramente a algunos les ha pasado cuando han hecho trabajos escritos, sea por el IBM o por cualquier tipo de trabajo, que se hacen párrafos gigantescos. Una página tiene, con suerte, dos párrafos, y eso es, desde un punto de vista para un lector, es pesadísimo de leer. ¿Ya? Entonces, el uso de los puntos aparte aquí es súper importante porque separa subtemas. Es fácil para el lector ubicar qué es lo que está pasando, por lo menos visualmente, porque ve separaciones. Entonces, cuando uno ve textos tan juntos como estos, claro, es difícil de leer de partida, y segundo, es más complicado encontrar las separaciones temáticas. Entonces, el punto aparte ahí te va a ayudar a generar una separación temática. Cuando son trabajos más grandes o hay muchas divisiones, por ejemplo, en las tesis se ve eso, hay subtítulos.
porque ya hablamos de demasiados subpuntos en un tema, entonces hay que separar de otra manera. Ahí se ocupan subtítulos tranquilamente porque hay que comenzar a ordenar de una forma distinta. Ahora, en trabajos cortos eso no es necesario, pero sí ayuda cuando son temas que requieren que se note la separación. Entonces, aquí el único elemento hacia grandes rasgos que podría incluir tiene que ver con el uso de los puntos aparte para separar bien estas ideas, que se distingan. Otro elemento, que aunque es mucho más específico, pero tengo que mencionarlo, es el uso de las comillas. Estas cositas. Las comillas, las que estoy marcando acá, no sé si se ve. ¿Por qué? Sí. Y de hecho, ¿por qué las quiero mencionar? Porque seguramente vamos a hablar de ellas, especialmente cuando hablemos de cómo hacer citas en un texto. Cuando hablamos de la norma APA que hablamos la semana pasada, vamos a hablar de cómo citar en texto. Y las comillas acá se tienen que usar sí o sí. Cuando tú dices, o cuando tú en un texto escribes algo textual que otra persona dijo, según la regla ortográfica, va entre comillas. Ahora, ¿por qué las incluyo? Porque acá, ¿qué es lo que hace la persona que escribe esto? Nos dice textualmente lo que los filisteos dicen, que es lo que aparece en la Biblia. Entonces, fíjense la diferencia. Voy a colocar comillas donde supuestamente iban las exclamaciones de los filisteos. Ya, y lo voy a marcar con un color acá para que se vea bien, porque no sé, a veces que no se ve bien por el celular o por el computador. Voy a marcar para que se vea. ¿Y dónde estaba la otra? Había otra más que vi. Acá está. Entonces, fíjense que la única diferencia es que agregué comillas cuando hay textos específicos que se agregan. O sea, citas textuales, que esta persona dijo esto. Igual veremos más adelante el detalle de cómo citar. Hay diferentes formas, pero es para que vayan haciéndose una idea de algunas correcciones puntuales que se pueden ir haciendo. Y lo demás está súper bien. Nuevamente se cumple el objetivo, que era llevar este texto a un formato periodístico. Ya, vamos al siguiente. Voy a hacer un poquito más breve para no gastar toda la hora en esto. Cualquier pregunta me interrumpen, me dicen, por favor. Esto no lo había leído, esto está como un noticiero, espérate, esto está simpático. No lo había leído recién, perdón, los bajé, pero no los alcancé a leer. Noticia de último minuto. Isaí es como un guión. Nuestro reportero de guerra David se encuentra en el campamento de Israel con los ancianos del pueblo, quienes están consternados y preguntándose, ¿por qué el Señor permitió que los filisteos los derrotaran? Adelante, David, con la noticia del momento. Mira, acá fue un formato totalmente distinto, más que un noticiero, fue un guión de un programa de noticias. Dale, dale. Ya, gracias Isaí. Nos encontramos en el campamento de Israel con los ancianos del pueblo, quienes ya tienen una idea para contraatacar a los filisteos, quienes arrasaron con 4.000 hombres. Fíjense que acá, también, como en el texto anterior, nos están contando lo que pasó antes, nos están haciendo un contexto. Díganos usted, representante de los ancianos, ¿qué harán? Estoy imaginando con una cámara, con el micrófono. Ya me metí en esa parte de la historia. Mandaremos hombres a Ciro, dice el anciano, quienes junto a Elí, Ofni y Fines, que ya están en ese sitio, traerán el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales. David, ¿cómo ustedes pueden ver como ustedes pueden ver, ya, ahí estamos corregido ahí, como ustedes pueden ver, los ancianos de Israel ya tienen un plan de contingencia, pero, atención, se escuchan gritos de alegría que hacen temblar la tierra. Nos acercaremos para atestiguar lo que está sucediendo. Sí, son ellos. Los hombres enviados se acercan con el arca del pacto. Esa era la razón de los gritos de alegría. Isaí, perdón David, pero tenemos nuestro reportero con los filisteos. Goliat, cuéntanos, ¿qué sucede? Goliat, gracias Isaí. Hoy tremenda noticia, tremenda noticia. Ya, gracias Isaí. En un clima de confusión, los filisteos se preguntan, ¿qué está sucediendo en el campamento de los hebreos? Bueno, informantes nos indican que el arca del Señor ha llegado al campamento de Israel y vemos expresiones de pánico entre los filisteos al saber que esta noticia. Y todos empiezan a correr. Un momento, por favor. ¿Nos puede indicar qué está sucediendo y qué exclaman en sus gritos? Filisteos, esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Goliat, pero explíquenos para entenderlos. Eh, no puede ser, socorro. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? No entiendo. ¿Por qué tanto miedo, amigo filisteo? ¿Cómo? Aún no entiende, señor entrevistador. Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Goliat, bueno ya,
Ya los escucharon de los mismos filisteos. El arca del pacto volvió a Israel y esto tiene conmocionados a todos por este sector. El ejército de los filisteos, perdón, es poderoso en hombres y armas. Seremos testigos de una sangrienta guerra. Desde la zona de conflicto, adelante estudios. Ya, voy a hacer mi primera culpa. Tendría que haber especificado que era un formato escrito, como de noticia escrita, pero no, está bien, bien. Mira, Bate está bien hecho. Está bien hecho y bien interesante. Ahora, elementos que voy a considerar. No voy a incluir lo de las comidas y eso porque es un guión, y el guión básicamente funciona distinto. Pero algunos elementos no los marqué, a ver. Ya, por ejemplo acá. Como ustedes pueden ver, los ancianos de Israel ya tienen un plan de contingencia. Hay gente que hubiera colocado tal vez una coma entre medio para hacer la pausa. Como ustedes pueden ver, los ancianos de Israel, netamente para que no se lea todo de corrido, que se lee como extraño, podría hacerle incluso de una coma en ese punto. El otro elemento de acá, uno podría incluir, que también tiene que ver con las pausas que uno hace en el texto, es acá. Que es al revés. Acá se pone un punto que no cuadra acá. Los puntos se usan para separar ideas concretas. En el caso del punto aparte, temas separados. Y en el caso del punto seguido, temas dentro de una misma línea. Entonces se dan cuenta acá, en este caso el entrevistador menciona, pero explíquenos, punto. Hizo una pausa larga para entenderlos. Entonces aquí lo que falla no es la idea de separar, tendría que ser una coma. Eh, Incluso ya, sí, pues, tal vez una coma, pero no es obligación. Pero tú al poner un punto estás planteando que es una separación amplia. O sea, estás cambiando de un tema a otro. Cosa que acá no está ocurriendo, tú no estás cambiando de un tema a otro, tú estás dentro de una misma oración. Entonces podría haber sido perfectamente una coma. Entonces, ojo, y lo veremos cuando veamos cada parte, esto lo revisaremos con calma, tranquilidad. Pero es para que comencemos a ver algunos elementos. Los puntos para separar temas, según su importancia, sea un punto seguido, un punto aparte y un punto final para terminar la oración. ¿Ok? Eso y lo demás en general bastante bien. Yo creo que hay que ir trabajando con la separación netamente. Simpática la idea, como digo, yo creo que no lo especifico con tanto detalle, pero no, súper bien, porque acá se metió en la historia y de hecho lo hizo con su noticiero y súper bueno, se entiende. Ah, y aparte están los puntos relevantes que dije yo que tenían que estar en el relato. La llegada, o sea, ir a buscar el arca, la llegada de Israel y la reacción de los filisteos. Así que todo eso está incluido. Y me queda un último, lo realizaremos cortito. Ya, este viene con un título, la superstición, o sea, fue algo mucho más puntual. Eh, ya, hagamos el texto bíblico, dice de último minuto. La noticia ha corrido rápidamente. Los israelitas han perdido la batalla contra los filisteos. Perdieron más de 4.000 hombres, lo que ya hemos dicho otras veces. Eh, no sé qué significa esta V. Se dan como... Ah, lo deben ser los versículos, perdón. La solución que dieron los ancianos y volver a la batalla es traer, ahí hay un tema de redacción, ojo, es traer el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. El arca de Jehová moraba entre los querubines y los hijos de Eli, Ofni y Finés, que estaban allí con el arca del pacto. Cuando llegó el arca del pacto de Jehová al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahí están textuales los versículos. Los israelitas pensaron en forma muy equivocada. Primero fueron a la batalla sin consultar a Samuel. Él era el sacerdote puesto por Dios y a él tenían que consultar. Segundo, se llevaron, ¿dónde está? El arca sin avisar a Samuel, pensando que el arca de Jehová les iba a salvar y ganaría la batalla. Pero lo único que encontraron fue demostrar quiénes eran ellos. Dios a ellos los había abandonado. Dios envió un juicio sobre Lee y podemos encontrar y recordar que en el capítulo, ahí está dando una explicación del capítulo, así fue. Por ser un padre demasiado permisivo, pero los ancianos seguían pensando que estando el arca con ella les iba a salvar. La superstición llegó al límite, se dieron a conocer. Por otro lado, los filisteos también eran supersticiosos e ignorantes que al traer el arca iban a ser destruidos por los israelitas y serían servidos de ellos. Servidores de ellos, disculpa. Se pusieron en guardias antes que la caja pudiera reaccionar y atacar a los israelitas. Así concluye la muerte de los dos hijos de Eli.
y 3.000 hombres dejó la batalla. Bueno, acá mi hermana agregó más elementos. Aquí hay elementos de redacción que hay que tener cuidado. No tanto no meter en el formato, pues ya expliqué algunas cosas anteriormente. Donde había uno, acá había uno. No, no estaba la primera que leí. Ya, acá hay una que hay que revisar. Pero lo único que encontraron fue demostrar quiénes eran ellos. Dios a ellos ya los había abandonado. Dios envió un juicio sobre Elí. Podemos encontrar. Fíjense, acá tenemos un elemento raro. Si uno lo lee en voz alta, ya suena extraño. Y eso es porque no hay una pausa o está usado una expresión que no corresponde. Dios envió un juicio sobre Elí. Podemos encontrar y recordar que en el capítulo suena tema. Lo mismo, separación, una coma. Dios envió un juicio sobre Elí. Podemos encontrar y recordar. Ya esa coma da una pausa, incluso podría ser hasta un punto y coma según cómo se para el tema. Igual lo veremos cuando veamos punto y coma. Entonces ya una separación nos arma la idea, nos da un poquito más de estructura y de orden. ¿Dónde más había otra que es interesante? Que había un tema de redacción, la solución que dieron los ancianos y volver a la batalla es traer el arca del pacto de Jehová para que viniendo ante nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Acá hay un tema de redacción, hay que simplemente corregir la expresión para que se entienda bien, pero es un error que es súper común, a veces cuando uno hace las cosas rápidos pasa. Yo insisto, recomendaciones generales como primer acercamiento. Mi hermano Hernán, lo tiene igual el suyo, ¿sí? Para que también lo voy a mostrar. Que lo busque mientras termino la explicación. Eh, Recomendaciones, cuando ustedes hagan estas tareas, léalas en voz alta, en su casa, como les dije, no solamente en su mente, léalas en voz alta, porque muchas veces cuando uno lee en voz alta, encuentra esos detallitos respecto a, ya, acá como que me falta algo, o suena demasiado extenso, suena muy breve, o no se entiende. Es un ejercicio clave, lea en voz alta lo que usted hace, y eso ojalá lo vaya aplicando para cada ejercicio que hagamos. Ya, mi hermano Hernán. Profesor, no, lamentablemente entendí mal la tarea. Ya, Lo que pasa es que el primer ejercicio que hicimos, yo pensé que esta tarea había que hacer lo mismo. Y solamente hice cambios de acentuación y signos de corrigió la interrogación. Biblia. Corrigió la Biblia, varón. No la Corrigió la corregí, palabra de Dios. no la corregí, sino que Joseph Smith. me cayó. No, tranquilo, tranquilo, está bien. Para la Entonces, siguiente tarea iremos. Yo voy hice, explicando mejor. Ya voy a asegurarme de que se explique bien cada idea para que se entienda, tranquila. hice un cambio ahí De escritura. como hicimos el primer ejercicio. No, no, tranquilo. Pensé que era eso. Ya, no, no hay problema. Ya. Vamos a poner ojo. Yo voy a preocuparme de explicar bien las tareas para que no se confunda. Ya que son ejercicios cortitos, se pueden confundir. Pero tranquilo, hermano, estamos semana 1, estamos recién comenzando. Igualmente, para que a los hermanos que tal vez están escuchando y se les pueda dar un poco como de terror. A ver, yo tengo súper claro que hay personas que tienen más experiencia escribiendo que otras por diferentes factores. Y también tiene que entender de que yo, a la medida que los vaya leyendo, ya sea en trabajos personales o en ejercicios, igual uno va viendo que hay personas que les cuesta un poquito más, ya sea porque tienen menos experiencia, básicamente o sea, no están acostumbrados al trabajo digital también, que es un factor. Así que tranquilos porque una de las gracias de esto es que yo voy a ir evaluando en función también de sus avances. Yo sé que hay personas que tienen más experiencia y obviamente les voy a exigir un poquito más porque sé que ya han cursado cierto tipo de ejercicio o de asignaturas. Otros que están recién empezando o que hace mucho que no se han dedicado a escribir, entonces les pido que tampoco tengan como miedo. Yo soy mucho de corregir este tipo de cosas y cuando hagamos las tutorías los voy a corregir así, ¿ya? Y con menos amor, pero, o sea, con menos amor tierno, con más amor duro. Eh, pero también yo igual voy a ir entendiendo que hay gente que le cuesta más y que está empezando de menos. Entonces también voy a ir teniendo a la hora de evaluar ese criterio diferenciado. No porque uno sea mejor que otro, sino que se entiende que la experiencia aquí también influye. Recomendación general Teniendo que un les poco, puedo... Ah, perdón, ¿sí?
teniendo un poco de misericordia. Sí, no, sí. A ver, yo reviso muy cruelmente, o tengo misericordia de poner notas. Eso sí, yo tengo, reviso cruelmente, pero tengo una misericordia de poner notas maravillosa. Entonces también para que la gente que tiene menos experiencia a la hora de escribir no se sienta asustada, para nada. Yo corrijo harto, voy al hueso en este tipo de cosas, pero insisto que la idea es que se atreva, practique, todo esto es práctica, ¿ya? Por eso ya hay cosas que las voy corrigiendo harto, así, justamente para eso. Hermano Eduardo. Es que justamente lo que tú haces es bueno porque si queremos mejorar, queremos perfeccionarnos, obviamente tiene que marcarnos el hueso. Es Ujú. la única manera, ¿no es cierto?, de poder aprender cuando se nos marca, que es lo Sí, importante de este curso, obviamente, o sea, corregir al máximo para estar mejor preparados nosotros, porque eso a la larga, no, independiente de la nota, vamos a poder redactar y además al redactar vamos a poder hablar con mayor claridad la idea que uno debe presentar. Eso es no, como... total, no, y es como dice mi hermano Eduardo, gracias hermano, por lo mismo. Así que les invito a que no tengan como miedo que uno dice, como que quede así como me corrigieron. No, para nada. Esa es la idea. Por eso yo les decía la semana pasada, este curso es un curso que, a diferencia de otras asignaturas, no es tan teórico. Acá usted va a tener que hacer mucho, ¿ya? Entonces, ánimo, si algo no le sale como usted pensó que iba a salir, no se preocupe, se corrige, se vuelve a hacer, se vuelve a repetir hasta que resulte. Y también para que estén tranquilos, yo igual tengo esa evaluación diferenciada, viendo en qué está cada uno, y también la idea es que vayamos de poco. O sea, en un primer trabajo hay que bajar un poquito la escala en ciertos temas, pero ya para la monografía, que va a estar más revisada, que va a estar mucho más pulida, ahí ya vamos a tener un trabajo mucho más estructurado. De hecho, es probable que para la monografía, según cómo vayamos en los tiempos, yo les pida avance. O sea, por ejemplo, en avance uno va a ser la introducción. Entonces ya la introducción va a estar corregida. ¿Se entiende? Y ya cuando después les pida el segundo avance, que sería, no sé, el 50% del trabajo, por decir algo, ya va usted para la entrega final, para la tercera, ya va a tener un trabajo mucho más pulido. Entonces, si nos da el tiempo, me gustaría hacerlo así, con dos, por lo menos con dos entregas, para que se pueda hacer una corrección antes de un trabajo final y que bien coincide mi hermano Eduardo, se les marque el hueso en la primera entrega para que en la segunda puedan ir puliendo. Por eso yo les recomendaba, y lo repito, le adelanto, el trabajo de la monografía hacer un trabajo, ¿cómo se dice esto? Libre. Usted va a elegir el tema, obviamente dentro de los marcos teológicos que corresponde al instituto, y a un instituto cristiano, obviamente, pero es tema libre. Entonces, yo les recomiendo, y se los dije de antemano, que elijan un tema que les guste mucho, un tema que usted se maneje mucho. O también un tema que, por ejemplo, usted esté estudiando en otra asignatura y le interese profundizarlo también. Pero no les recomiendo que elija un tema de cero. No se lo recomiendo. ¿Ya? Porque usted va a estar más preocupado en este trabajo de pulirse lo más perfectamente posible en escritura, más que de investigación. ¿Se entiende? Porque si usted le agrega investigación, va a tener un extra que va a tener que hacer. Entonces, le recomiendo que para esta asignatura los trabajos que hagan, a menos que yo les dé el tema específico, sean trabajos de temas que usted se maneje o le agraden mucho, para que sea más amena esa parte y usted se dedique el máximo del tiempo posible a perfeccionar la escritura. Y obviamente cuando veamos la parte oral, en la última parte del semestre, también los temas que usted le toque exponer a modo predicación, slash reflexión, también sean temas que a usted le agraden. Ahí yo le voy a dar libertad temática y yo me voy a concentrar en la corrección respecto a los detallitos, ya sea gramaticales o de comunicación oral, cuando lleguemos a esa parte de la asignatura. Ya, esto lo vi, así que lo estoy adelantando, porque es más que nada algo introductorio, no tiene que ver con lo que corregiremos directamente, sino más que nada para que pudieran haber visto los elementos de la gramática castellana. Eso está en el video de la semana pasada, así que usted puede perfectamente ir a ese video y no va a tener ningún problema. Ya, bueno, esta es la actividad que vamos a hacer, pero de hecho esta la voy a dejar como tarea. Le estoy adelantando. La tarea para la siguiente semana. Para no hacer dos actividades acá mismo, porque así, sí, ahí sí nos vamos a comer el tiempo en puras actividades. Así que les estoy adelantando. La segunda tarea, que es la que vamos a revisar para la siguiente semana, va a ser solamente una tarea. Ya se dieron cuenta, tampoco quiero hojas y hojas, no quiero que me haga una carta formal o de amor, no. La actividad dice lo siguiente. Redacte una carta a la señora alcaldesa. Bueno, en ese tiempo teníamos alcaldesa, no lo corregí, ahora tenemos alcalde. En Calama, no sé cómo está con alcalde también, ¿me parece? Eh,
alcaldesa, alcalde, usted corregirá. Alcalde. Alcalde también, ya, entonces debo corregir ahí. Redacta una carta al señor alcalde solicitando permiso para una campaña evangelística. Ese es el tema. Ya, como si fuese un texto un poquito más formal. Vamos a ver algunos elementos de la formalidad ahora, por eso se incluye este trabajo. Entonces, esa es la tarea, al igual como lo hicimos hoy día, nos pasaremos los primeros minutos revisando, corrigiendo, tal vez no todos los ejercicios por tema de tiempo, pero los que yo considere más relevantes. Ya para la otra voy a leerlos antes para tener una idea y hacer correcciones más bien precisas. Pero ojalá ocupar los primeros minutos de las clases para hacer esto, para hacer correcciones, y la segunda mitad le damos con teoría. Entonces, tarea, ya queda claro, redactar una carta a la señora alcaldesa solicitando permiso para una campaña evangelística. Una carta sencilla, como les dije, no... me llegó un mensaje raro, no era para mí. Entonces, como les digo, para la próxima semana, esta es la tarea, con esto revisamos y partimos. Redactar una carta, en este caso al señor alcalde, solicitando permiso para una campaña evangelística. Al igual como les decía, con el ejercicio este de la noticia, no les voy a pedir con exactitud el formato exacto de una carta, que también tiene ciertas reglas, pero lo más similar posible. Ok, avancemos entonces. Comenzamos con la clase número 2, ya con el PowerPoint número 2. En teoría deberíamos llegar hasta el 3 hoy día, porque son temas rápidos. Si como dije, esto después va a ser pura práctica. Ok, clase número 2. El texto y sus partes. Y aquí nos metemos a ver algunos elementos puntuales de la gramática. Bueno, revisamos un poco sobre letras, revisamos un poco sobre las partes de la gramática castellana, pero ahora vamos a ir con la parte ortográfica. Yo creo que es de las cosas que más nos compete porque es lo que practicaremos todo este semestre. Vamos a partir con los signos de puntuación. Recuerde que la redacción, la ortografía y la puntuación son en buena medida el resultado de la práctica constante. Para aprender a escribir con corrección y fluidez hay que escribir, escribir y escribir. Y esto es así, hermanos, es así. Yo cuando era chico, de verdad, yo no voy a decir que era flight, no era flight, pero era horrible escribiendo y hablando, y eso es práctica. Es práctica. Y eso funciona así en toda área. Yo soy dibujante. Práctica. Si quiero escribir un buen trabajo, es práctica. Y eso es pulir, 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 revisar, pulir, revisar, pulir. Entonces aquí ustedes no van a encontrar atajos. Así que mi recomendación es que si tiene tiempo en estas semanas, tanto más está en cuarentena, si tiene tiempito en la semana, aparte de las tareitas, escriba. Cosas cortas, breves. Ideas, reflexiones, textos, transcriba, si es necesario, para que se acostumbre. Eso es pura práctica. Ok, vamos a revisar algunos elementos y para partir vamos a iniciar con un texto de Horacio Quiroga, que es escritor reconocido acá latinoamericano. El texto se llama, o el fragmento del texto que vamos a utilizar se llama A la deriva, que es de un cuento. Dice, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento, vio una yararacuzu que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de su cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro de su espiral, perdón. Pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. Ya, esto es un fragmento de Cuentos de Horacio Quiroga. Si se fijan bien, bueno, no vamos a hablar tanto del contenido del texto, es básicamente la historia de un explorador, una especie de cazador que se enfrenta a una serpiente que logra morderlo en un momento. Ahora bien, basado en el texto vamos a revisar el uso del punto. ¿Ya? Se usa el punto al final de una oración. Cuando se usa el punto y seguido, o el punto seguido, como le decimos nosotros, sirve para separar enunciados que se relacionan entre sí. El punto y aparte, o el punto aparte, como le decimos, se emplea cuando lo que se dice a continuación ya no está estrechamente relacionado con lo que se decía antes, temas distintos, como le decía hace un rato. Y al terminar un escrito, es punto final.
se usan, o sea, son iguales, no se diferencian físicamente, pero su uso es distinto. Ahora, bueno, esto no lo escriban porque lo vamos a hacer en directo con el texto que vimos recién, voy a volver al tiro para allá. En la lectura anterior, la que voy a volver en un segundo, hay 4 puntos. ¿Qué clase de puntos son? ¿Ya? Entonces, basado en esta información, vamos a volver al texto anterior que leímos. Y si me pueden decir por micrófono, para que lo hagamos así a viva voz, rápidamente, ¿dónde está cada punto? En el primer párrafo hay un punto aparte cuando termina con ataque. Ya ahí tenemos un punto aparte. Sí. Después tenemos donde dice cintura, hay un punto Ya, seguido. perfecto. Y Último punto final. después al final están las vértebras, punto final. Y Falta uno. el segundo, Ahí está. sí, en el El segundo renglón, primero, en el pie, ahí hay un punto seguido. ahí sí, Ahí están un los punto puntos. seguido. Perfecto. Sí. Ya, apliquemos los usos de cada uno. Tenemos 2 puntos seguidos, uno aparte y uno final. El punto final es el más fácil de entender, está cerrando el texto. Ya, eso no requiere mayor explicación. Luego tenemos 2 puntos seguidos y un punto aparte. Ahora, ¿por qué razón yo podría argumentar que este es un punto seguido y no un punto aparte? Basado en lo que revisábamos recién. Porque al principio habla de la mordedura del pie, ¿Ya? pues dice, saltó adelante y al volverse con un juramento, Un garabato no, seguramente. seguramente está Seguramente un hablando garabato, con un no de la juramento. serpiente, sino está hablando de la persona. Ya. Bien, Porque como dice mi hermano Hernán, en este caso es una acción continua lo que te está relatando. Fíjate, te está relatando una acción que es continua, va una cosa tras otra. Habla de que el hombre pisó algo blando, siente una mordedura, de inmediato salta adelante. O sea, es una acción que permanece. ¿Ya? Y el único uso que le da el punto acá es para no llenar de comas, básicamente. O sea, para dar una separación un poquito más importante, pero dentro de una misma acción. Luego tenemos este punto aparte, que está acá, esperaba otro ataque. Ahora, ¿por qué podemos argumentar que este es un punto aparte y no un punto seguido? Porque está cambiando de acción lo que él quiere hacer. Es una nueva, digamos, una nueva estrategia que Exacto. lo conlleva a continuar en, me mordió, ¿qué hago ahora? Me defiendo. ¿Cómo? Bueno, saco mi machete, ¿no es cierto?, para poderle defenderme. Por eso es que hace ese punto. Justamente. Lo dice mi hermano Eduardo, ya las ideas tienen un objetivo distinto. El primer párrafo nos habla de la reacción inmediata del hombre ante el ataque de la serpiente, mientras que el segundo párrafo nos habla del contraataque, voy a decirlo así, que hace este hombre en contra del animal. Ideas que a pesar de que están dentro de una misma historia, son bastante diferentes. Y ahí está el uso del punto aparte. Lo que yo les decía en un comienzo, si uno hubiera puesto este texto de corrido, así sin puntos, sin nada, sería tremendamente complejo de leer, sin pausas. Porque al final lo que hace las comas y lo que hacen los puntos es generar pausas. Y eso hace que el ritmo de lectura sea más cómodo para nosotros y también para lo que el texto quiere explicar. La intencionalidad también sirve mucho con esto. Entonces, los ejemplos del punto, perdón, acá están, disculpen, ahí está, aplicado en ese texto. Punto seguido, punto aparte y punto final. ¿Ok? 3 tipos de puntos, que eso es una regla general, en la lengua castellana, perdón, y en la inglesa igual. Entonces, para que se vayan aplicando. Los puntos son necesarios, o sea, tampoco es la idea de que usted no coloque ningún punto hasta llegar al punto aparte. Por eso es que es importante que usted venda a separar dónde están estas ideas continuas o estos enunciados que se relacionan entre sí para un punto seguido y cuando ya corresponde hacer un cambio de temática. Esto normalmente en las monografías es muy importante hacerlo, lo mismo que los ensayos. En los ensayos es muy común usar el punto aparte cuando uno ya cambia de argumento.
cuando uno quiere separar las ideas de su argumento. Esto sin necesidad de poner, por ejemplo, el número 1, número 2, número 3, número 4, que eso no es tan común verlo en el ensayo porque son textos más cortos. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplican temas distintos, punto aparte. Y como dije, al final es un punto de cierre, no requiere mayor explicación. Ya, esto lo hicimos recién. Ahora bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma, escuchen bien. Lo mismo, no lo vamos a hacer por escrito porque tenía que escribir el texto y va a ser más demoroso. Así que también lo vamos a hacer en vivo. El siguiente texto que voy a proyectar le van a faltar los puntos. ¿Ya? No están. Entonces usted va a tener que agregar 7 puntos. Bueno, habla de 6 mayúsculas porque vamos a tener que cambiar algunas letras a mayúsculas. 7 puntos debe agregar. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar el texto, no habla al tiro, tómese un minuto para usted hacerlo en su, ahí, en su silencio, un minuto para que los vaya viendo, y después revisamos todos juntos a ver si le acertamos o no. ¿Les parece? Ya, entonces voy a poner el texto. Ya, este es el texto, no tiene ningún punto. Es del mismo cuento, solo que es la continuación. Para que vean qué es lo que le pasó al pobre caballero después. Ya, aquí no les puedo leer el texto, porque si lo leo le voy a dar la entonación, así que no lo voy a hacer. Son 7 puntos, recuerda. Ya, un minuto más. Un minuto más para los que faltan. Ya, perfecto. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Espera un momentito. Voy a hacerlo acá primero. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá dónde, según ustedes, está cada punto. Y después vamos a verlo con la versión correcta. Mi hermano Sergio, según usted, ¿dónde hay un punto? Elija el que usted quiere, que esté más seguro.
Hermano Sergio, ¿se anda por ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas. Ya, en puntadas. Sí, Ya, puntadas. Ahí viene un punto. ok. Punto suspenido. Voy a ponerlo con otro color para que se diferencie. Ya, ahí tenemos uno según mi hermano Sergio. A ver, ¿quién tenemos? Mi hermana Clara. ¿Dónde habría otro punto según usted? Mi hermana Clara, ¿dónde está? ¿Me puede...? ¿Está ahí? Ya. Ay, mi hermana Carmen, que sé que no se llama Carmen, no me acuerdo su nombre en este momento. ¿Está por ahí también? Para que me ayude con otro punto. Hermanos, por favor, da señales de vida. Mi hermana Grisela. Continúo desde ahí donde dejó, quedó el hermano. Sí, por favor. ¿Dónde usted ubicaría otro punto? Ya, que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Bueno, ahí yo le pondría coma, movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta seguía de ser quemante. Ay, le arrancó un nuevo juramento. ¿Ya? Ahí yo le pondría otra coma, le pondría puras comas. Y llegó por el fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. ¿Ya? ¿Dónde ubicaría el punto? Ahí, el trapiche, punto. Ya, trapiche punto. Ya, hasta ahí no, para que podamos... Ya, gracias hermano. Después vamos a revisar, vamos a ver cómo nos fue. Ya, mi hermano, que nos ha dado... Hernán, ahora sí, mi hermano Hernán. Los dos puntitos violetas desaparecieron ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. Ahí le pondría un punto. Entero. Ya, entero, ahí tenemos otro punto. ¿Sigo otro o...? No, para que mi hermano también Ya, Eduardo le dejemos otro. Mi hermano Eduardo. Uy, ¿qué pasó mi hermano Eduardo? A ver, la piel parecía adelgazada y a punto de ceder. De tensa quiso llamar a su mujer, la voz se quebró. Ahí, Se quebró. se quebró. Perfecto. Pero acá tú decías que son 7 los puntos. Son 7. Y acá en este momento tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4. Exacto. Y acá, 5 con el punto acá final. El punto final, qué bueno que lo hayan mencionado. correcto, sí, sí. Gracias, Profe, Hernán, está bien. Sergio. profe, disculpe, yo en este caso colocaría un punto aparte acá en la primera coma que colocó la hermana, porque como que ¿Pantorrilla? cambió la idea. Sí, Sí. ahí yo colocaría un punto aparte. Ya, perfecto. Vamos a ver acá. Ya, ahí tendríamos un punto aparte. Porque eso se entiende, eso es lo que yo entiendo yo de niño chico, que el punto aparte es como cambiar en la misma historia, pero cambiar quizás la idea. Ya, perfecto. Miren, leamos de nuevo esa parte para ver si nos calza lo que dice el hermano Sergio. Y me dicen ustedes. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento. Y, de pronto, el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes punzadas, que, como relámpagos,
habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Ahí tenemos, según el hermano Sergio, una idea. Después dice, movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. ¿Consideran que es válido que se ponga un punto aparte ahí? ¿Cambia la idea? Sí, yo creo Ahí que yo sí. colocaría un punto aparte por juramento. O sea, Ahí en juramento yo colocaría un punto aparte. Y ahí cambió la idea también. Ok. Llegó, ahí después cambió la idea porque sí, Ya. juramento. Perfecto. Dejémoslo hasta ahí. Ahí estarían los 7 puntos. Revisemos con el texto cómo va. Ya, con el original. Ya, esta es la versión que se hizo. Igual si usted tiene alguno distinto en su propio texto o en su propio ejercicio, me dicen para ir corrigiendo. Ya. Este es el que ustedes hicieron. Vamos a ver cómo es el original. Dice, el dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes punzadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Diferencia hasta acá. Aquí no se agregó un punto en las puntadas. ¿Ya? Y quiero que lo leamos bien sin ese punto, para que se entienda por qué. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes punzadas que, como relámpagos, habían irradiado. ¿Ya? Ese que va relacionado con la misma punzada, por eso no iba al punto. Es cierto que entiendo. al ser un castellano un poco más antiguo, cuesta leerlo. Esa es una Es dificultad como que está hablando de la misma acción, ¿no? Sí, ¿ya? Sigue el hilo. Bueno, este que está relacionado con la puntada, por eso no va al punto. Pero netamente es un tema del lenguaje. Si esto lo hubiéramos hecho en un lenguaje más actual, no hubiera sido problema. Esa es la dificultad del texto. ¿Ya? Y después hasta la pantorrilla, que fue donde el hermano Sergio sugirió que iba un punto, pero él puso que punto aparte. ¿Ya? En el autor original lo coloca como punto seguido. Ah, no punto aparte. Claro. No, Movía la no es pierna. aparte porque acá, según la frase, bueno, no tiene razón en seguido porque no hay una sangría antes de movida. Así Claro. que O sea, yo, desde lo que plantea el autor, ahora yo entiendo el punto del hermano, ojo, no es, usted no plantea un mal punto. Nuevamente, ahí son decisiones que toman los autores. Lo importante es que lleva un punto. Yo creo que partamos por ahí. Pero claro, algunos le hubieran puesto el punto aparte para separar más, otro un punto seguido para continuar como la misma opción del sufrimiento. ¿Ya? Porque fíjense que acá el punto aparte lo utiliza cuando llega al rancho. Separa todo lo que corresponde a la consecuencia de la mordida en un párrafo y luego lo que implica la llegada al rancho lo coloca en otro párrafo. Esa es la lógica que el autor utilizó para separar ideas. Ya, seguimos entonces desde pantorrilla. Movió la pierna con dificultad, una metálica sequedad de garganta seguida de ese esquemante, le arrancó un nuevo juramento. Ahí está el punto que sí va ubicado, solo que ustedes también lo ubicaron como punto aparte. Eso está ahí igual. Lo mismo que el punto de pantorrilla, solo que el autor lo ve como un punto seguido. Luego, llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. ¿Estamos ok aquí? Estamos ok acá. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. Vamos bien acá. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Acá nadie puso el punto del quiso llamar, ahí se les escapó. ¿Dónde está? Y a punto de ceder, de tensa. Está hablando ahí de la piel. Ahí va el punto. Claro, porque fíjense que aquí sí se nota mucho el cambio. De hecho, me extrañó que no hubiera puesto ese punto. Se les fue. Pues acá, la piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Y después acá cambia notoriamente la idea. Cambia, sí. Quiso llamar a su mujer. La voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. Acá agregó otro punto más. La sed lo devoraba. Este punto, tal vez, yo creo que es el más debatible. Porque hay gente que lo hubiera puesto con una coma simplemente. Sí. Y también se hubiese mantenido. Yo, de hecho, yo siendo sincero, ese no lo hubiera visto. Ese no lo veo. Les aviso. Yo hubiera puesto una coma.
Está hablando de productos de la resequedad de la garganta y la sed lo devoraba, o sea, está relacionado. Sí, no, totalmente. Por eso yo quería colocar una coma ahí. Sí, yo ese lo perdono, porque de ahí yo he puesto la misma coma. Yo ese no lo veo. Profe, bueno, puedo discutir la idea anterior, Discute la Quiroga, ya dígame. la de tensa. Llega a tensa y ahí como que cambia la idea y ahí ahí como que deja de hablar de su pierna y ¿Ya? quiso llamar a su mujer y ahí como que cambió de lo que Por venía eso. hablando, la piel, y ahí debería ser un punto aparte, Claro. Mm, porque quiso mm, llamar a su mujer. sí, Dijo, Sí. la piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Ahí, punto aparte. Quiso llamar a su mujer. discrepo su discrepación. ¿Por qué? No, pero tranquilo. Obviamente ya estamos claros que es una idea distinta. O sea, iba a un punto. Eso no entra en discusión. Claro, yo si hubiera puesto el punto seguido, porque está hablando de una acción continua. Está echado, está con dolor, llegó muerto al rancho, Claro. y el acto siguiente de sentir ese dolor intenso en el Lo pie, lleva a llamar a su mujer. sí, yo lo veo como un acto seguido dentro de un Sí. mismo ciclo de momentos. Lo separa el autor, obviamente, porque es una idea distinta a la sensación del pie. Es una acción diferente, pero dentro de un mismo conjunto de acciones. Yo le hubiera puesto ese punto seguido. Yo, el que me suma a la discrepación es de este me sumo, porque eso para mí es una coma donde yo la vea. Pero los demás, como les digo, no, en ese discrepo de la discrepancia, aquí estoy de acuerdo con Quiroga, en este no estoy de acuerdo con Quiroga. Pero aquí lo importante, ya para volver al ejercicio, que son ejercicios rápidos al final, tampoco para que no nos compliquemos, es justamente el rol que tienen los puntos. Y ese es lo que me interesa como aprendizaje final. Quiero retroceder un poquito hasta el punto donde no corregimos esto. Voy a hacerlo así, porque quiero que lo veamos ahora que usted vio el principio y el final. Ay, de hecho, me quedé sin... Enviamos acá. Listo, ahí quedó sin correcciones. Ya. Ahora quiero que hagamos el ejercicio. Hágalo usted, ojalá no con micrófono, porque si no va a sonar con mucho... Ay, me faltó una coma que se perdió. Quiero que intenten leerlo ahora sin puntos, para que vean la utilidad del punto. Lo voy a leer yo y igual léalo usted en su casa, donde está. Fíjense. Lo voy a leer sin puntos, así nomás, como está, siguiendo la línea ortográfica que hay acá. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguía de sequedad quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en una monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer. La voz se le quebró en un ronco arrastre de garganta reseca, la sed lo devoraba. Un desastre. Los puntos implican separaciones, implica que uno como lector, aparte de respirar, entiendas el fluir de las ideas. Entonces, esa es la principal utilidad del punto. Separar ideas secundarias con ideas principales y separarlas en párrafos y darle un cierre con un punto final cuando corresponde. Es un elemento ortográfico básico que la idea es que lo puedan ir trabajando y fijándose a la hora de hacer sus textos. Por eso les digo, un error que es visualmente, y perdón que esta expresión, visualmente desagradable cuando uno revisa, es el párrafo eterno. Eso desde hoy no lo acepto nunca más. Desde hoy estoy avisando que no acepto más párrafo eterno. Por lo mismo, porque el uso de los puntos tiene que ver con esto, cómo usted divide las ideas. Y eso no solamente lo hace el contenido, por eso yo decía en un comienzo, hay gente que sabe mucho de Biblia, y está súper bien que sepa mucho de Biblia, pero también es importante aprender a expresar ideas. Entonces,
ya sea haciendo una separación previa, como un índice previo, ya voy a hablar de esto, 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 y después a la hora de redactar, utilizando los puntos correspondientes cuando hace falta. ¿Ya? Ya, este lo habíamos revisado recién. Ya, esto lo voy a dejar acá porque es otro uso de los puntos. Ya, vamos a hacer al tiro el break porque voy a poner un tema distinto. Son las 9:15, 9:25, para que estemos empezando, 9:25, 9:27 estamos empezando. ¿Ya? Para que vayamos después la otra parte, que también son ejercicios, ni siquiera tan cortitos, son muy breves, así que lo haremos más rápido que este era un poquito más largo. ¿Ya? Break, 10 minutos y volvemos. Aprovechemos el tiro, cafecito, tecito, baño, y nos vemos en un momento. Venide. No, Alcanzó. tranquilo. Sí, justo. Ya, vamos a avanzar entonces un poquito. Ok, habíamos hablado en general del uso del punto como punto aparte, punto seguido, punto final, como el uso más básico que es la separación de temáticas en un texto. Hicimos un ejercicio y trabajamos un poquito con eso. Ahora bien, el punto tiene otro uso en particular, que tiene que ver, como los ejemplos de acá, que son básicamente, acá, las abreviaturas, que se empieza a palabra, por eso la busco. El punto también se utiliza cuando hay que abreviar algo. Por ejemplo, el típico señor, señora, ¿ya? Y no quiere ponerse la palabra completa. Por ejemplo, señor licenciado Patricio Mesantunes, departamento de memes y maestro Pokémon. Señor y señorita profesora, soy la Cerda del Campo. Y señora María Soledad Tapia Villalobos, enfermera del Hospital de Chuchunco City. Hay algunas abreviaturas que están dentro de la gramática castellana, el señor, señora, referente a señorita, los doctores, licenciados, que están dentro de las reglas generales, que uno las puede buscar y no hay problema. Nombres como los nombres compuestos, como María Soledad, por ejemplo, también en algunos casos, aunque no es lo más común, de hecho esto casi no se usa, se utilizan también en algunos casos como abreviatura, aunque no es lo más común, la verdad. Normalmente se utiliza más que nada para las abreviaturas de señor, señora, doctor, licenciado, algunos tipos de cargos, entre otros, ¿ok? Pero entonces, usamos punto después de las abreviaturas. Ese es el otro uso que tiene el punto. Hablamos del punto aparte, final seguido, y también punto para abreviatura. Ese punto obviamente no cuenta como un punto aparte, es un punto detente para separar esta idea puntual, o para resumir. Ahora, esto lo vamos a hacer muy rápido porque es muy corto este ejercicio. ¿Ya? Agregar los puntos que se han suprimido. Doctora, listo, le dejamos ahí punto. Albertina Carrasco, M, punto. DIR de director, punto. General, punto de asuntos laborales. Depto, departamento, punto de prestaciones presente. Y aquí es básicamente el formato de carta. Ya como es el inicio de una carta, les paso el dato para la tarea. ¿Ok? Que ese es un formato estándar de cuando uno hace una presentación o una carta formal hacia un tema. Profesor, ¿Sí? ¿no Perdón. lleva punto ahí después de presente, en el segundo párrafo, director general de No, porque no es abreviatura. ¿No? Ya, no lleva punto final. No, Claro, no, no. Es Ya. que netamente la presentación. ya. Ya, acá, Ya. acá tendría que llevar. Ya, acá no lo puse. Acá tendría que llevar en el ayer y en el atentamente también, porque es una abreviatura. El ATE, que se usa mucho. Liz, también licenciado. Punto. José, este es el segundo nombre. Punto. Montiel, R. Punto. Sí, eso no lo voy a mencionar de acá abajo, perdón. ¿Se dan cuenta? Usado para abreviaturas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, estamos en coma. Pasamos del punto a la coma. Vimos los usos más básicos del punto. Como les dije, para abreviaturas y en la parte final y el punto seguido. Pasemos a la coma, que es otro tipo de división que también se utiliza. ¿Ya? Bueno, leemos todos cuidadosamente. Horacio Quiroga es autor de excelentes cuentos. A la deriva, La gallina degollada, el almohadón de plumas, En la noche, etc. Los temas que fundamentalmente preocupan a este escritor son, 2 puntos, la muerte, el horror, la selva,
la normalidad, la locura. Bueno, quitando los puntos que ya habíamos utilizado anteriormente, acá nos encontramos con otro tipo de división, que es la coma. Y si se dan cuenta, se utilizó en dos momentos acá, para hacer esta separación de nombres y esta separación de características. La coma se usa para separar todos los elementos de una serie de palabras, excepto si este último va precedido por alguna de las conjunciones y, ni, que es cuando uno termina. No sé, los mejores equipos de Chile son Colo-Colo, Universidad de Chile, bueno, Colo-Colo no, Colo-Colo, chao, Colo-Colo. Son Universidad Católica, Universidad de Chile, no sé, el CDA, Cobreloa, y Everton. ¿Ya? Entonces siempre el último punto de la secuencia se cierra con alguna de las conjunciones que está acá. El i, el e, perdón, si corresponde, el ni o el que. O el o también, que se nos puso el o. ¿Ya? Entonces el primer uso de la coma, separación de separar, perdón, elementos de una serie de palabras, como los ejemplos de acá. Rápido, fácil y sencillo. Acá también, agrega las comas que hagan falta. Vamos a ir uno por uno. Clara, ¿está por ahí? Clara. No volvió. Mi hermana Grisela, ¿está por ahí? Partamos con usted. No, si estoy, profesor, está, es que tenía apagado el micrófono. Ah, Apagado el micrófono. no, pero ya. No, si estoy, no, si Ya, volví. ya, mi hermana Clara el primero. Estoy aterrorizada, pero volví. No, de a poco, tranquila, de a poco, ya. Mi hermana Clara me lo va a leer el primero y mi hermana Grisela prepara el segundo, ¿ya? Quiero que lea el primer punto y que usted incluya las comas. Usted marque las comas. Ah, ya. La crisis actual no es más que el resultado, coma, del desorden, la corrupción, coma, la ignorancia y la falta de organización. Ya, ojo, acá la única coma que no va es la después de resultado. Fíjese bien si lo lee con coma. La crisis actual no es más que el resultado, ahí usted puso una coma recién, no, esta ya enseguida. Aquí recuerden lo que veíamos acá, el uso de las comas para separar serie de palabras. En este caso, la serie de palabras es la otra que usted dijo que estaban correctas. La corrupción, coma, solamente ahí, la ignorancia como segundo elemento, y acá no se usa coma porque se está cerrando con una conjunción. Exacto. Ya, con la I. Ya, perfecto. Quedó bien, hermana Clara. De a poquito nos sacamos Ya, el miedo, tranquilo, no vamos sacando el miedo, de a poco, de a poco. Ya, mi hermana Grisela, por favor, el punto número 2. No es necesario exaltarse, ni gritar, ni proferir insultos. Ahí creo que en esa parte no va coma, porque como ni no va, ahí es ni, y o sea, reemplaza la coma. Ya, ok. Se trata más bien de proponer soluciones. Ya, acá ojo, acá voy a hacer una corrección que tengo que ver por qué lo puse de esta forma. Fíjese bien. Aquí no, está bien escrito, todo lo que no se entendió. Se usa coma para separar todos los elementos de una serie de palabras, excepto el último, si este va precedido por alguna de las conjunciones y, ni, que, excepto el último. No es necesario exaltarse, coma, ni gritar, coma, ni proferir insultos. Bueno, el último no. Exaltarse, claro, ni gritar, ni proferir insultos. Ya, habla del último. Mi hermano Eduardo, el número 3. Algunas características de una buena redacción son, 2 puntos, claridad, coma, precisión, coma, sencillez y adecuación. Perfecto. Como el ejemplo número 1. Súper. Y mi hermano Sergio, el ejemplo número 4, por favor. Para el examen deben traer lápiz, coma, regla, coma, goma, coma, compás, coma, escuadra y 3 hojas de papel. Perfecto. Lo mismo, solo acá se agregaron más elementos, eran más comas. ¿Se dan cuenta? Es el uso básico de la coma, separar. ¿Mm? ¿Una corrección? ¿Sí? Voy a leer. Para el examen deben traer lápiz, etc. Ah, la tilde, ya, tiene toda la razón. Sí, tengo que corregir ahí. Sí, sí.
Mi punto débil son los tildes, eso, mi punto débil de la ortografía siempre ha sido ese. Ya, lo corrijo cuando le envíe el Es final. como la niñita que el ¿Cómo? papá, un chiste que escuché el otro día. El papá le estaba enseñando a la niñita a leer. La M con la A, ma. La M con la A, ma. Y se le agrega una tilde, Matilde. Matilde. ¿Verdad? Bueno, hace mucho no cuento de chiste. Ya, bueno, acá está yo corregir esta palabra, la tengo mala. Y acá está el ejemplo que decía mi hermana Grisela. Fíjese que el último no ocupa coma. Se utilizó para la primera separación de palabras, pero la última es la que no lleva. Sí. Ya. Y también ahí donde dice, y de 3 hojas en el último párrafo también, donde se usa el conector y, la Sí, conjunción. no, eso. Pero, Ahí no va la coma. no, aquí no. No sé, se lo dijo bien mi hermano Sergio. Llegó Pero hasta ahí no acá, va. hasta compás. Sí, sí. Siempre cuando hay una Me conjunción, faltaría sí, en la letra A el examen no me nada. sí, voy a la arreglar la C. tilde, ¿no? Sí, ese es mi kriptonita. Profesor, entonces en el segundo ejemplo, Ujú. como es precedida, en este caso, en el ni gritar, ahí la reemplaza, ahí sí se... Va la coma. Claro, en la primera. Recuerden que la coma se utiliza para separar secuencias de palabras. En este caso, la Sí. secuencia de palabras incluía 3 expresiones: el saltarse, ni gritar, ni proferir insultos. ¿Ya? Para la primera, hay que usar coma claramente. Exaltarse, coma. Ni gritar. Y en la última, cuando va con una conjunción, en este caso ni, no se utiliza. O sea, hay solamente una coma. Es la última donde no se ocupa la conjunción. Y esta es la que quedó solita. Ok, ¿Ya? Pero eso sea, precedida. ¿cómo, perdón? Como dice el texto, preceder. Claro, justamente. En este caso Suena precedía raro acá. leerlo. ¿Mm? Suena raro al leerlo. Sí, no, Al no probablemente hacer no. Y eso es porque al colocarle la no coma. es una expresión que normalmente ocupamos, pero gramaticalmente no ocupa. Ya. Sí, Pero se va sí, aprendiendo suena, todo. Ya, no, sí, suena, no, suena extraño, si estamos de acuerdo en eso. correcto. Y porque no son expresiones que normalmente ocupamos. De hecho, es generalmente es raro utilizar la expresión ni para esto. Se utiliza como cierre, pero son costumbres, igual me pasa lo mismo. Yo lo leo y suena extraño, pero la regla es la regla, si ahí parece que uno también tiene que aprender que a veces uno se acostumbra a hacer esos fallos involuntarios. Ya, seguimos Correcto. entonces. Otros ejemplos relacionados con la coma. Aquí volvemos con los cuentos de Quiroga. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza, 2 puntos, se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, coma, la sed disminuía, coma, y su pecho, coma, libre ya, se abría en lenta inspiración. Oye, entre pedacitos estamos terminando el cuento de pasaditas, para pasar si el tipo sobrevivió o no. De pasadita, cada pedacito nos va agregando parte del cuento. Segundo ejemplo. Vio, reconoció el muro de zinc y súbitamente recordó todo. El perro negro, el lazo, la inmensa serpiente asiática. Ahora, también la coma se utiliza para separar oraciones o frases breves, ¿ya? Que aparecen seguidas, una tras otra. Es parecido a lo que veíamos de la secuencia de palabras, pero acá son frases cortas también. Y en algunos casos, según la intención literaria que le queramos dar, puede incluir incluso la conjunción y. Nuevamente, en caso de que la intención lo amerite, que se da especialmente acá, en el texto de arriba. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. ¿Ya? Este es un tipo de excepción según el formato en que estemos escribiendo. Tampoco es común usarlo. Normalmente uno diría su pecho simplemente. Pero a veces en lenguaje más bien literario, hasta poético, se puede ir jugando mucho con esas expresiones que no son las más comunes que usamos. Entonces, segundo uso de la coma, separar oraciones o frases breves. Y a diferencia del punto que estas no incluyen un cambio brusco de temática. Aquí estamos siguiendo una continuación de frases o ideas. ¿Ya? Rápidamente lo hacemos con lo que está acá. Mi hermano Hernán, por favor. El primer ejemplo.
regresaron tarde, se prepararon un café, coma, revisaron las ventanas y se fueron a acostar. Ya, perfecto. Ahí se queda el ejemplo. No, no está incluido acá. Acá me faltaba estar. Regresaron tarde. Una pausa. Se prepararon un café. Coma. Y después usted lo que dijo. Revisaron las ventanas y se fueron a acostar. Le detalle el comienzo solamente. ¿Qué me falta? Mi hermana Carmen Albornoz, que insisto, tengo que buscar su nombre, porque siempre la veo como Carmen y me enredo. Voy a buscar en el WhatsApp, ahí voy a encontrar. ¿Está por ahí? Que recién no la escuché. No sé si. ¿Ahí sí? Sí, profesora. Aquí estoy. Ya, su nombre que se me enreda. Berta. Berta Albornoz. ¿Quién es Carmen? Yo, Berta del Carmen, pero todos me conocen como Carmen. Ya, le puedo decir Carmen entonces, yo pensando, porque yo sabía que no Sí, era su porque todos nombre. me dicen así. Ya, perfecto, hermana Carmen, mucho mejor para mí, me estreso menos al no tener de mezcla de nombres. Es que a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas no usan WhatsApp, usan el de los hijos a veces, y uno se encuentra con WhatsApp de los hijos, de los hermanos, entonces a veces pasa eso, ya. Pero ya, qué bueno que me lo aclara. Ya, hermana Carmen, Sí. segundo ejemplo. A ver. El hombre se quedó allí. Yo diría que va a coma. Ya, perfecto. Y inmóvil a la espera, coma, Ya, pero nada sucedió. perfecto. Acá en el texto, Sí, ¿sí? así yo pienso. Sí, no. Ujú. Acá, bueno, que nuevamente es por el tipo de texto que es, acá el original agrega una coma, también después inmóvil. El hombre se quedó Ya. allí, coma, inmóvil, coma, a la espera, coma, pero nada Ajá. sucedió. Pero también cuando usted me dice se quedó allí inmóvil a la espera, se acepta totalmente. Es que en el original, como digo, ya que utiliza la coma para darle más énfasis, le agrega una extra, pero también como usted lo menciona es válido, se entiende de la misma forma y se cumple el Ajá. objetivo de separar las ideas. ¿Ya? Muchas gracias, Ujú. mi hermana Carmen. Ujú. Dos ejemplos más, mi hermano, a ver, ¿quién habló primero? Mi hermano Sergio me parece que habló primero. El primer ejemplo. ¿A quién? Sergio, Ah, perdón, lo dije muy rápido, lo siento. Se cortó justo, profe. Se cortó. Se me había cortado, lo siento. Ya, disculpe. Em, eh, un momentito. Tranquilo. Cuando desperté, coma, recordaba el sueño con claridad, coma, lo veía a él, coma, oía sus palabras, coma, sentía su fuerza, sentía la fuerza de sus dedos en mi brazo. Ya, preciso entonces el uso de las comas para separar la idea. Bien. Cuando desperté, recordaba el sueño con claridad, coma, lo veía a él, coma, oía sus palabras, coma, sentía la fuerza de sus dedos en mi brazo. Aquí otro elemento que les puede servir, aunque no lo menciona el PowerPoint, pero en algunos casos ayuda a separar las ideas, tiene que ver con los verbos. Los verbos que son acciones te pueden ayudar también a hacer esa separación. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay gente que le pondría coma a esto, pasa como el ejemplo anterior, o sea, también se entiende de las dos formas. Cuando desperté recordaba el sueño con claridad. Ahí tenemos, bueno, dos verbos mezclados. Hay gente que le pone coma acá, hay gente que no, que igual se entiende. Coma, lo veía a él, una idea distinta, una acción distinta, verlo. Coma, oía sus palabras, una acción distinta, coma, sentía su fuerza, la fuerza de sus dedos en mi brazo, otra acción distinta. También te puede ayudar a ubicar las comas en la medida de las acciones, es una forma que también te puede ayudar a identificar dónde va una separación. Y mi hermana Clara, el último, por favor. Ahí está. Oímos el disparo, coma, pensamos en Leonardo, coma, salimos corriendo hacia el patio. Nadie entendía nada. Nos empujábamos. Nadie entendía nada, coma, nos empujábamos unos a otros. Todos queríamos llegar primero. Ya.
Aquí agregaría solamente la coma del final después de otros. Nos empujamos unos a otros, coma, todos queríamos llegar primero. Ah, ya. Ya, aquí súper bien. Aquí tal vez la única diferencia, y volvemos al tema del uso del lenguaje, es que aquí hay gente que en este punto, en vez de poner coma acá, ocuparía una conjunción y. Y salimos. Claro, oímos el disparo, coma, pensamos en Leonardo y salimos corriendo hacia el patio. Que sería lo más cercano a nuestro lenguaje. Nuevamente, ya que aquí usamos ejercicio con más bien castellano un poquito más tradicional, se coloca la coma, pero perfectamente uno puede poner una conjunción acá y se entiende de la misma forma. Claro, y salimos. Claro. Claro, pero estaba bien ocupada. Ya, profesor. Súper. Se usa coma antes y después de un vocativo. ¿Qué se le llama vocativo? La palabra o palabras que se emplean para dirigirse directamente a una persona o para llamar a alguien. Ya. En lo que en algunos casos le llaman también el sujeto. Cuando el vocativo va al principio de la oración, lleva la coma después. Sergio, coma, tanto. Cuando está intercalado, va entre comas. Oye tú, Eduardo, oye tú, coma, Eduardo, coma, tanto, tanto. Cuando va al final, la coma se coloca antes. Oh no, no sé qué hacer, lo siento, coma, Clara. Entonces ahí tiene diferentes usos. También va entre comas la aposición del sujeto, que es básicamente la palabra o palabras que determinan o aclaran el sustantivo. Básicamente las que detallan más esa cualidad que es el sustantivo. Ahí veremos los ejemplos. Ya, lo mismo. El vocativo, que se le dice acá, que también es el sujeto, como se le conoce normalmente en el colegio. Quiroga, coma, escritor uruguayo, coma, es una figura importante de la literatura contemporánea. Lo que les decía, en el caso del sujeto del vocativo, si va al inicio de la oración, la coma va inmediatamente después. Acá está el otro ejemplo. Soy yo, Alicia, soy yo. Cuando va entre medio de una oración, se utiliza normalmente coma intercalada. Ahora, insisto, eso puede ir variando en la función que yo le quiera dar al texto. Por eso aquí hay ciertas reglas que muchas veces en poesía o en cierto tipo de textos se varían. Nuevamente porque los autores a veces buscan dar una interpretación distinta o un ritmo distinto. ¿Ya? Así fue, señor. En este caso el vocativo es señor y termina al final solamente con una coma, que es el cierre de esta expresión. Estuve 2 meses en cama y ya vio cómo me quedó la pierna. Pero el dolor, señor. Nuevamente lo mismo. Aquí cuenta la expresión completa y lo cierra solamente con una coma. Si no es por esta, no hubiera podido contarle el cuento, señor. El cuento, don, señor, lo mismo. Concluyó poniéndole la mano en el hombro a su mujer. Y termina, con un ejemplo parecido al que vimos al comienzo, papá, coma, ya me muero. Papá, hazme caso. Una vez en la vida, no tomes más, papá, tu hijita. Acá es una mezcla de dos casos. El primero, cuando está al inicio de la oración el sujeto o el vocativo, coloca la coma. Acá lo mismo, y acá lo utiliza como cierre, al final de estos puntos suspensivos. Y entonces ahí también tiene otro uso de la coma, que es para la separación de nombres, o de sujetos, o de vocativos, como se le puede llamar. Ya. Aquí, esta además está un ejemplo. Ya, esto lo puse mal. Estoy acá. No me acuerdo, son 3 ejemplos nomás. Ya, ahí está. Perfecto. ¿Quién no lo recibe? Mi hermano Eduardo. El primer ejemplo, por favor. Quiero presentarles a Luis, mi hermano mayor. ¿Dónde iría la coma? En la lectura lo dice. En Luis, después de Luis. Ya, perfecto. Sí, tienes razón. No la marcas sin meterse. Marcaste la pausa, perdona. Exacto. Ya. Hernán, segundo ejemplo. Ven, Carmen, coma, para que hablemos. Ya, ¿dónde la marcaste? ¿Solamente al final? Carmen, ven, Carmen, Ya, recuerden para que con... hablemos. Sí. Aquí ojo que también la regla permite utilizarlo, ya que está a la mitad de una oración,
ven, Antes y después. claro. Pero ojo, lo que tú dices no suena mal, por eso hago la aclaración porque, insisto, hay veces que las normas gramaticales, cuando se enseñan desde lo muy clásico, pasa esto, que son expresiones que no usamos. Por eso, claro, lo que dice Hernán no está incorrecto, por la forma que tenemos nosotros de expresarnos, pero dentro de la regla formal se pediría en ambos, pero nuevamente, ya que nuestro uso del lenguaje también ha ido evolucionando, hay reglas que ya tenemos más incorporadas, o sea, más incorporadas. Y Clara, por favor, el tercer ejemplo. Lo pondría acá. La Habana, coma, capital de Cuba, es una hermosa ciudad. Perfecto, también después de un vocativo de este sujeto, que en este caso es La Habana. Grisela, Pastor, coma, le ruegan que le ruegan que les diga la verdad. ya, perfecto, ahí marcadas después de Pastor. ¿Qué me falta? Mi hermana Carmen. Júpiter, coma, nuestro perro, coma, se escapó ayer de la casa. Ya, perfecto. Igualmente lo puedo usar la segunda sin la coma, pero también se entiende y se acepta. Y Ajá. mi hermano Hernán. Es necesario que me escuches, Héctor. Sí, no, pero ahí lo marcó con con la voz, sí. Después de escuches. Sí, no, sí, sí, ahí se nota la diferencia, es que ya es la costumbre de escucharlo. Entonces, cuando mi hermano Eduardo me dijo, ya estoy atento también en las entonaciones. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, también. Insisto, hay que tener cuidado porque nuevamente hay reglas gramaticales que, aunque técnicamente son así, ya no están en uso o se usan muy poco. El caso, por ejemplo, de las comas entre vocativos, a menos que sea una intencionalidad muy marcada, se usa poco. Se usa, pero netamente cuando tú quieres dar un énfasis muy marcado. Y ahí va el otro punto narrativo. Muchos de los, muchos de los elementos que se utilizan acá, nuevamente, es para darle entonaciones, para darle ritmo y sentido a lo que yo quiero expresar. Por eso la idea es que la medida que usted vaya aprendiendo a utilizar los puntos, las comas y las diferentes estrategias, sea para que la intencionalidad de su texto sea la que usted quiere. Por eso es importante el tema de separar las ideas, utilizar la separación de las frases, etc. Profesor, ahí en el ejemplo de La Habana, coma, Sí, sí. capital de Cuba, podría ser ahí, es una hermosa ciudad, lo dejamos solamente en La Habana, capital de Cuba, es una hermosa ciudad. Yo lo dejaría solamente en La Habana, pero entiendo también el uso que le quiere dar. Y se entiende. Me calza. La Habana, coma, capital de Cuba, coma, es una hermosa. Me calza. Sí, totalmente. Aparte que es una expresión corta. Sí que sí. Yo le daría dedo para arriba. Ah, ya. Profesor, eso es con relación a cómo uno lo pronuncia. Ahora, cuando lo escribe, ¿debiese ser necesariamente llevar las dos comas antes y después? Yo insisto, no es una regla absoluta, que eso quiere llegar. ¿Ya? Ya. Obviamente, aquella que es una frase corta no afecta, porque en dos tiempos termino de oración. La Habana, capital de Cuba, es una hermosa ciudad. ¿Ya? Como digo, si yo utilizara solamente una coma, tendría solamente una separación y se entendería el sentido de la oración. Ahora, claro, usar la segunda coma lo aclara más todavía y le da una entonación mucho más clara y evidente al texto. Por ejemplo, para mí la segunda coma sería para clarificar. Pero si usted lo usara solamente con una coma, en este caso después de La Habana, yo por lo menos en mi criterio la sigo considerando entendible. O sea, que sigue una línea conductora correcta. Ya, profesor, gracias. Ahora, nuevamente, hay que entender, y aquí también para el tema de las revisiones y eso, aquí voy a poner un ejemplo muy extremo, no es que uno esté con un contador de malas en una hoja, 40 malas, 40 puntos menos, no. Hay que entender que hay expresiones que obviamente yo las diría de una forma, tal vez distinta, pero que hay que considerar a la hora de evaluar un texto. ¿Se entiende? ¿Es claro lo que quiero expresar? ¿Usa bien las reglas gramaticales o no las usa bien? Ya, eso para mí es la clave. En eso van a haber textos con sutiles diferencias en algunos puntos. Va a ocurrir, ya sea porque para mí yo lo separé con comas, con punto y coma, como veremos, creo que corresponde al otro PowerPoint,
u otro tipo de caso. Entonces, como les digo, eso es súper, súper variable dentro de las normas que se utilizan. O sea, por ejemplo, que acá no hubiese ninguna coma, para mí ya es, ojo, acá le faltó algo. Y eso ya lo consideraría como un punto a evaluar. Pero si a veces uno ocupa una expresión u otra y tiene alguna sutileza mientras se entiende el texto, yo por lo menos no soy tan purista en el tema del lenguaje, ni soy profesor del lenguaje para irme al extremo en revisar. Y también hay que entender eso en función del tipo de curso, un curso de, veámosle, de año 1 de bachiller, que es más que nada para darle herramientas generales para que usted pueda estructurar y crear textos con un sentido literario mucho más claro y una redacción mucho más clara. Entonces, obviamente van a haber sutilezas, ciertos errores o diferencias que van a seguir estando presentes, pero por lo menos son las herramientas fundamentales que de aquí en adelante les van a servir. Por eso, como les digo, y por ejemplo, que estén tranquilos en las revisiones, uno no está con la escuadra gigante de cuántos errores. Ahora, por lo menos, ¿cuál es mi criterio personal cuando yo reviso este tipo de cosas, hermanos? Yo voy casi como con un contador, pero no es como de uno en uno, una mala, un punto menos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo, se los voy a transparentar cómo lo hago yo. Tengo una sección que es redacción, cuando encuentro oraciones que no tienen un sentido claro, o que no se entienden bien, o que usan mal palabras básicas, etc., ahí yo voy marcando. Y cada 3 errores normalmente ya digo, ya, bajamos un puntito, medio punto y vamos viendo según la escala. Tengo una sección que es ortografía, que aplicamos todas estas reglas gramaticales que estamos revisando hasta ahora. ¿Ya? Tengo una sección que es de estructura. Ya, la estructura del texto es correcta, es básica, como lo hacía, bueno, los hermanos que estuvieron el año pasado conmigo en Historia de la Iglesia. Introducción, cuenta con esto otro, tanto. La única diferencia es que para este año, esa pauta es más detallada, porque ya no voy a incluir la introducción con 2, 3 puntos, ahí con todos los puntos, porque acá ya estamos viendo redacción como tal, no la temática en sí. Ya, entonces, pero va a ir siendo de a poco, no es como que se me escapó esta coma específicamente, exploté, no. Mientras el texto tenga sentido, tenga lógica y se ocupen bien las normas gramaticales, puede ser que alguno ocupe una coma más, una coma menos, un punto, por ejemplo, lo que veíamos en el caso del cuento de Quiroga, que hasta yo les digo, ni siquiera yo ocuparía ese punto, para mí está de más. Entonces, hay que ir utilizando ciertos criterios también para revisar, y no es como la ley estricta, exacta, si no tiene ese punto no está malo. No, nuevamente, la idea es que el texto sea legible, sea entendible y tenga obviamente una coherencia y cohesión en la forma en la que está estructurado. ¿Ya? Ok, Patricio, ¿sí? mira, quiero argumentar algo, complementar lo que vimos. Si pones el ejemplo anterior, lo último, con respecto a La Habana. Es de acá. La famosa Habana. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí estamos viendo La Habana, capital de Cuba. El predicado en este caso es una hermosa ciudad. Exacto. Dentro de la sintaxis. Entonces lo que vimos el semestre pasado, el paralelismo sinónimo que se da acá, que es La Habana, y lo argumenta, ¿no es cierto?, dándole más énfasis, capital de Cuba. Estaba tratando de acordarme porque son tres tipos de paralelismo. Sí. Entonces acá en este caso me acordé de eso, lo que nos enseñó el pastor Alberto el griego. Sí, entonces ahí es un paralelismo como están en la escritura, que el segundo párrafo le da un mayor énfasis o lo ratifica al primero, correcto. Eso. Sí, no, totalmente, mire. Y ahora que el hermano utilizó esta otra expresión que es de más de colegio, sujeto y predicado. Vamos a irnos a básica. Cada oración tiene un sujeto y un predicado. Nuevamente, el sujeto es la persona o el ser o el ente o la ciudad en este caso, que es O la cosa. Muchas veces, que es el sujeto de acción de la oración, que es el sujeto a lo cual se le atribuye una cualidad o hace algo. ¿Ya? En este caso, tenemos marcado dentro del sujeto, es La Habana principalmente. Sí. Mientras que capital de Cuba sería una especie de sustantivo, o se me fue el nombre en este caso de lo que complementa al sujeto, tiene un nombre que se me fue ahora, ya me voy a acordar. Común, Adjetivo calificativo, ¿no? Adjetivo calificativo. Adjetivo. Entonces, aquí tenemos sujeto. ¿De quién estamos hablando? Por eso es que la coma se utiliza así tranquilamente acá, porque es para darle énfasis y explicar, en este caso, el adjetivo que lleva el sujeto.
Luego tenemos un verbo que normalmente siempre dice que está a la mitad de la oración, pero a veces puede variar. Pero normalmente es el que divide el sujeto y el predicado, es la gramática más tradicional. Que en este caso es el es, Cero estar. que Es. viene del verbo cero estar, justamente. Cero está. Porque atribuye la idea de que ese ser, de que esta Habana tiene la cualidad de ser hermosa. Hermosa. Entonces, tenemos acá un sujeto con el adjetivo incluido, un verbo que separa y una hermosa ciudad como el predicado que decía mi hermano. Y eso igual nos puede ayudar a hacer las separaciones correspondientes. En este caso, la coma de La Habana, y si usted considera necesario, o lo considera que es relevante para marcar esa diferencia, la coma en Cuba. En Cuba. Ujú. Ya, estimados, estimadas. Ya hoy día fue una clase más movida, va a ser así que como dije, esto es mucha práctica. Aquí mi recomendación tiene que ver siempre con que practique, con que lea, con que escriba. No solamente escribir, también leer. Ya cuando lea la Biblia, cuando lea algún tipo de texto según su trabajo o otra cosa, váyase fijando justamente cómo la Biblia hace esto, que la Biblia aplica obviamente todas estas reglas gramaticales. Ahora, obviamente si usted lee una versión tipo Reina Valera para atrás, la 60, que es la más común, van a ver estas reglas que se aplican un poco distinto porque está basado en un español un poquito más antiguo, en un castellano más antiguo, perdón. Pero si usted, por ejemplo, busca versiones más actuales, NTV, NBI, Dios habla hoy, el lenguaje actual, entre otras, va a notar la diferencia del uso del castellano. De hecho, si quiere aprovechar de leer para practicar un poco esto mentalmente, mira, está usando esto, está usando este otro, le recomiendo que lea versiones un poquito más actuales, porque están más acorde a nuestro castellano. Más que nada para que de a poquito vaya familiarizando y aplicando esto. Y como es el otro consejo, como les decía hace un rato, practicar. Ahora cuando haga la actividad de la carta de la alcaldesa, del alcalde, la carta del alcalde, la invitación es que practiquen. No quiero una carta de 10 páginas, ¿no? Esto, una plana es suficiente para expresar la idea, de tranquilidad. Es más que nada para aplicar justamente todas estas cositas que estamos viendo. Así que cuando revisemos al principio de la clase la actividad de la carta, vamos a revisar en función del uso de los puntos y el uso de las comas principalmente, que fue lo que vimos hoy día. Ahí va a estar el enfoque. Si hay otra corrección que hacer, se hará, pero el enfoque principal para revisar ese día la actividad acá, puntos y comas, que fue lo que vimos hoy día. ¿Ya? Eso, lo dejaremos hasta acá porque ya son las 10, para no empezar un tema y dejarlo después a recién comenzado. Fue harto movimiento, harta práctica, y ya que algunos tienen miedo, no quiero meterles más miedo. Ya, hermano amado, ánimo, paciencia. Yo sé que para algunos les va a costar, y perdone que sea tan majadero con esto, pero se entiende. Las veces que se han dado este curso y que me ha tocado a mí darlo, tengo hermanos que se me han bajado a la mitad, tengo hermanos que le ha dado un terror en algún punto y no quisieron seguir, tengo hermanos que estuvieron odiándome todo un semestre. Mi hermano Sergio, mi hermana Clara, pregúntale a la gente de Calama cómo me odiaron ese semestre. La pastora María, yo creo que el Señor me usó para probar su carácter, estoy seguro de esa cuestión. Me usó. Señor. Claro, yo creo que me usó. Pero pregúntenle a los hermanos al final, los que La acabaron. Sarita Robles. La Sarita Robles, ¿verdad? O sea, ya no, sí. No, señor. Y me decía, yo conozco a todas las hijas de la hermana Sara Robles, entonces hasta las hijas me estaban ahí cadeteando. Porque obviamente los estoy poniendo en una situación que está fuera de su zona de confort. Y es normal. Pero lo hemos dicho con el pastor en diversos momentos, en diferentes asignaturas. Y yo creo que toda persona que ha hecho clase en el IBN o ha estudiado, mi hermano Eduardo, que es ejemplo, que ya está en lo último, se dan cuenta que uno como IBN busca la excelencia. Para el ¿Ya? Señor. Exacto, la excelencia para el Señor. Y son temas que nosotros como cristianos a veces se nos olvidan. Y con esto voy cerrando para cerrar con algo más relajado. Bueno, Dante Gebel es un personaje muy cuestionado en muchos sentidos. Tiene como dice, sus fans y sus detractores. Pero a mí nunca se me olvidó una predica de Dante Gebel cuando yo estaba recién empezando en los caminos del Señor. ¿Ya? Yo por eso podré tener muchas diferencias con Dante Gebel hoy día, pero no puedo negar que fue de edificación para mis primeros años de cristiano. Bueno, el asunto es que en uno de esos mensajes, no me acuerdo el nombre exacto que tiene, pero en resumen él hablaba de su primer evento evangelístico, estos multitudinarios, que decían los clásicos que se llaman en Argentina eso.
Y él contó el primero de esos clásicos que hizo. El primero. Bueno, la primera parte te cuenta cómo el Señor le mostró que tenía que hacer algo así como grande, mucho más a otro nivel de lo que normalmente se hacía en esas provincias de Argentina. Entonces, perfecto. El hermano pensó el pastor Dante Gebel pensó con esta lógica de la excelencia que dice mi hermano Eduardo. Entonces dice, ya, voy a buscar hacer un evento, obviamente con la palabra, con el foco del Señor, pero de una buena calidad, nuevamente, que parezca, o sea, que sea algo hecho con excelencia. Entonces, él cuenta de todas las peripecias que tiene que tener. En resumen, dice que intentó buscar al mejor productor de eventos relacionados con cosas cristianas. No encontró. Tuvo que buscar a un productor de eventos secular, que hacía eventos seculares grandes. Y buscó el mejor que pudo encontrar. Listo. Me fui con el mejor, no dijo nombre, pero me fui con el mejor productor que encontré dentro de la zona. Le expliqué todo lo que quería hacer, el tipo no era creyente, decía él. Entonces, a él no le importaba, o sea, yo produzco eventos, ya me da lo mismo la temática que sea, mientras cumpla con todo, pagos, normativas, todo, no hay problema. Perfecto. Entonces le explicó lo que quería hacer, que iba a incluir baile, actuación, cómo es Dante Gebel. Ya, perfecto, ningún problema. ¿Y tiene gente vista para esto? Dice Dante, dice el productor. No, tengo hermanos de mi iglesia que han trabajado en esto. Y el productor queda así. Y dice, no, espera, stop. No, pues productor no es así, no es el lote. ¿Cómo? Yo soy productor de esto, mi nombre va a estar en eso. O sea, yo no voy a permitir que cualquier persona actúe en un evento que yo estoy produciendo. Antes quedó así. Entonces vamos a hacerlo como corresponde, como se hace en cualquier evento, llamémosle más o menos profesional, se hace un casting. Se hace una convocatoria, viene la gente, se explica para qué va a ser y se elige, según lo que usted quiera hacer. Perfecto. Dante Gebel lo cuenta como Dante Gebel, mucho más divertido de lo que parece, de que él, todo motivado, llevó a su gente, a sus hermanos de la iglesia, todo, ya van al casting, todo para una experiencia nueva, él decía. Y el productor llevó a su gente. Y de repente, Dante Gebel está, él lo cuenta como detalle, está con la cara blanca porque se da cuenta que aparecen gente que había bailado en teatro, que había actuado no sé dónde, que tenían carrera dentro de todo en Argentina. Y cuando llegan los hermanos de la iglesia, les preguntan ya cuál es su currículum. Pucha, no sé, hice al niño Jesús en la hora de Navidad. Entonces fue una cuestión que, pero Dante Gebel resumiendo la historia, te dice que al final su primer gran evento evangelístico fue con gente que no era cristiana, por lo menos en la parte del staff de participación. Y uno podrá entrar a debatir si es correcto o no hacerlo, y eso tiene muchas aristas de análisis. Ojo, no lo quiero poner como una verdad. Pero el punto que es relevante para lo que yo les iba a contar. Bueno, después la prédica sigue y tiene otro momento más. No me acuerdo cómo se llama, la buscaría porque la encuentro muy interesante. Pero el tema es que aquí quiero llegar. Cuando uno es estudiante de la Biblia, o cuando uno es cristiano, tendría que tener un anhelo primeramente para estudiar la Biblia. Debería ser un anhelo nuestro. Obviamente hay recursos, tal vez hay temas educativos, hay muchos factores que pueden influir, pero mi anhelo como creyente, dentro de mis anhelos primeramente de estar en comunión con el Señor, de conocerlo, de buscarlo, que es lo principal, creo yo. Pero muy de la mano tiene que estar el conocer la palabra, que es el principal medio por el cual yo conozco los propósitos de Dios. ¿Ya? Es la fuente infalible. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, tenemos que buscar todos los medios para aprender de ella, para conocerla. Si nuestros medios están por cuenta de nuestra iglesia, perfecto. Amén por esa iglesia que prepara a su oveja en todo ámbito. Si por ese motivo no es el caso y se utilizan institutos o centros educativos de cualquier tipo, ahí dependiendo obviamente de la denominación, etcétera, amén también. Pero uno lo hace con el objetivo de ser excelente para el Señor. Y por eso les mencionaba el tema de Dante Gebel. Dentro de la reflexión que le hacía Maya de cómo termina el relato, es que para uno servir al Señor, especialmente en el mundo en el que vivimos, tienes que ser excelente. Tienes que ser excelente. Hermano, yo le he comentado más de una ocasión, yo trabajé como profe en educación media durante 8, casi 9 años.
cosa que no era mi carrera original. O sea, mi carrera, sí, original. Y me tocó en este último colegio donde estuve, que fue en el Baptist College. Estuve un poco más de 2 años. Que me llegué a un desastre en religión en la media, un desastre, por diferentes factores. Y uno de ellos es que, y yo le abro mi corazón, yo se lo he dicho a mi jefe, así que no estoy caguinando, es un tema que yo le he dicho a mi jefe. Tuve el placer de decirlo antes de irme. De que siendo un colegio cristiano, no había, no se le daba la importancia a lo que son las clases de orientación cristiana, religión, como usted le quiera llamar, en el colegio. ¿Y cómo eso podía hacerse, especialmente si somos cristianos? ¿Cómo quieren que los niños se tomen en serio, aunque no sean creyentes, pero se tomen en serio una asignatura, un momento de estudio, de reflexión, de debate, como usted quiera, si el docente no se lo toma en serio? O sea, hermano, yo tuve que llegar y me demoré 1 año completo, de los 2 años, uno, en trabajar en cambiar la mentalidad de los alumnos, incluyendo a los profesores. De muchos, no todos, pero de muchos profesores. Los niños llegaban, primer mes, a echarse en la mesa. Asumían que iban a dormir. Asumían que iban a ver películas. Me tocaba un curso, un cuarto medio en esa época, que yo tenía clases con ellos después, en el último bloque del día. Y esto, con Dios de testigo, no les estoy mintiendo. Del curso de 40, las primeras 3 semanas tenía 7 alumnos. No porque se fugaban, sino porque llamaban a los papás para que los retiraran. Mamá, retírame. Papá, retírame. ¿Por qué me toca religión? ¿Para qué me quedo? Un mes tuve que trabajar con ese curso como chino. Con el profesor jefe que me ayudó mucho también. Ojo, pero para meter que la cuestión era en serio. Y yo ese primer semestre la sufrí un montón, no tanto por, o sea, en parte por el trabajo, que tuve que hacer un montón de pega que nadie había hecho. Hacer programas, hacer guías, hacer clases, hacer planificación, hacer actividades, todo, que no existía. No existía. Y yo les digo, no existía. ¿Cómo quieren que los alumnos tomaran en serio la fe si el principal espacio que tenían, o uno de los principales que era la clase, no se lo tomaban en serio? Llevo eso a nuestro contexto. Hermano amado, nadie va a cuestionarnos su fe. Es un tema que es íntimo. La fe de uno es personal, como la vida es personalmente. Yo ahí no me puedo meter, ni puedo decir usted sí, usted no. Pero también tiene que ver mucho con los frutos que mostramos hacia afuera. Y yo, dentro de las capacidades que me ha dado el Señor, trato de prepararme a estar atento a cualquier situación, para saber cómo responder, para saber cómo hacer defensa de la fe, para saber cómo tener amor y empatía ante una persona que necesita una palabra de aliento, o cómo tener sabiduría para dar una palabra de justicia o de reprimenda ante un caso. Y aplicado a asignaturas como esta, cómo poder expresar de manera correcta lo que el Señor dice en la palabra. No por un ego mío, sino porque es palabra del Señor. Y todo lo que yo haga para Dios debe ser hecho en excelencia. Por eso asignaturas como estas son importantes, más allá de que uno moleste, que uno da miedo, todo, y es normal. Pero uno como hijo de Dios tiene que buscar ser excelente. Y si soy estudiante de la Biblia, debo buscar que lo que yo haga, lo que yo presento, aunque me sea difícil, aunque requiera un trabajo extra, aunque a veces uno termina colapsado, y aunque a veces la nota no sea, tal vez, no refleje tal vez tanto lo que yo sé, pero debo buscar hacer las cosas con excelencia. Entonces, animarlo, esta asignatura es así, es un poquito densa por ese sentido, es trabajosa, y es difícil para muchos, pero es hermosa y es necesaria. Nuevamente, es necesaria. Porque uno como obrero quiere estar siempre perfeccionado en la fe, en todo sentido. Y yo quiero que la gente que no conoce al Señor que me rodea me tome en serio. Y eso implica que debo hacer las cosas con excelencia, incluyendo cuando yo escribo, presento, expongo, lo que sea. ¿Ya? Ya, hermanos amados, vamos a orar entonces para terminar. Uy, que me corté la grabación. No, la corté, ahí la corté.